Hola, mi nombre es Erendira Reyes Ortiz, soy del grupo tercero 16 y voy a presentar sobre la sistemática y taxonomía vegetal. Desde hace mucho tiempo el hombre ha querido ordenar en grupos las diferentes clases de vegetales. En este caso se utilizan tres. Primero, los sistemas utilitarios, que son los que se agrupan los organismos por utilidad del hombre, ya sea consumo o medicinal. Sistemas artificiales, en este caso solo se toman un carácter. Y el sistema natural. Aquí se agrupa por el carácter evolutivo de los vegetales y la herencia de las especies. Los griegos y romanos se basaron principalmente en características del crecimiento de la planta para poder agruparlos, pero se dieron cuenta que podían hacerlo de otras formas, con hojas, frutos, tallos y raíces. En 1753, Carlos Linneo propuso el sistema de clasificación por medio de las estructuras reproductoras, y luego de eso vio que tenían un número de estambres y carpelos distintos y se podían colocar en grupos apartes. La botánica sistemática es la que se encarga de la clasificación y dominación de los vegetales. Esta tiene dos ramas evolutivas: la taxonomía, que es la ciencia que busca las similitudes y diferencias en las plantas, y la nomenclatura. Mientras más conocimiento se tenga sobre su terminología de las plantas, más fácil es el proceso de identificación de las plantas. Para desarrollar una buena sistemática se necesita saber dos cosas y su diferencia, lo que es identificar y determinar. Aquí se muestra el significado de cada una. Ahora, la clasificación del reino vegetal son dos. La primera fue esta. Se dividía en morfológicos, histológicos, cariológicos, genéticos, serológicos, fitogeográficos, reproductivos, citológicos, embriológicos y químicos. El segundo fue creado por Adolf Egler y Karl Plant, y la clasificación es la que viene a continuación. Primero se divide en traqueofitas. Esta se divide en dos, en fanaderogamas y pteridofitas, que son helechos y vegetales que se reproducen por esporas. Para los fanaderogamas se dividen en dos, en angiospermas y en gimnospermas. Las angiospermas son monocotiledóneas y dicotiledóneas, y los gimnospermas son los pinos y abetos. Ahora, de la otra parte, tenemos las espermatofitas. Estas son las que carecen de flores u órganos homólogos y se dividen en dos: embriofitas, que son musgos y hepáticas, y telofitas, que son bacterias, algas, hongos y liquenses. Ahora, el taxón es cada uno de los niveles de clasificación, y puestos en orden jerárquico sería de la siguiente forma: división, clase, subclase, orden, familia, género, especie, subespecie, variedad y forma. Y como ven, especie es la unidad básica de la botánica sistemática. Ahora, de la nomenclatura botánica, esto se va a escribir en dos partes, en género y especie. Esto puede ir subrayado o puede ir en cursiva. Claramente tiene que ir en el idioma latín o griego. Y después de eso se pone la abreviatura de los autores que la descubrieron. Cada categoría taxonómica tiene una terminación diferente. Por poner un ejemplo, tenemos clase, que tiene terminación mae, y un ejemplo podría ser angiospermae, y así con cada una de las categorías taxonómicas. Concepto de especie. Según Darwin, la especie es un conjunto de organismos que se parecen mucho, pero con el paso del tiempo se han hecho más conceptos de especie. Tenemos la especie linneana, que es aquella que abarca la mayor cantidad posible de individuos dentro de un mismo grupo, y la especie jordaniana, que es la que relaciona a los organismos en reducidos grupos en base a caracteres diferenciales. Ahora, el proceso de determinación taxonómica dice que tenemos que tener principalmente un material fresco y completo. Si no se tiene alguna de las partes de la planta, se dice que se tiene que hacer estas anotaciones: el número correlativo de la colección botánica, familia, género o especie, lugar y fecha de recolección, descripción del lugar, referencias sobre sus características más importantes, nombre vernacular de las plantas y sus usos. Las claves botánicas, estas se dividen en dos: dicotómicas y las que tienen más de dos casos. Hablando de las dicotómicas, tenemos el paralelo, que van en forma paralela y consecutiva manteniendo la misma distancia entre cada una, y corchetes.
La posición se altera en relación a cada proposición básica y se va haciendo en forma de escalera. El ejemplo que tienen a la derecha es de corchetes. La evolución y su relación con la taxonomía. La botánica sistemática en sentido restringido se encarga de la clasificación e identificación de los vegetales. Considerando la evolución como la base de la taxonomía moderna, se puede tener tres posiciones: negar la hipótesis de la evolución, asumir la hipótesis confiada totalmente en el juicio o criterio de quien la formula, o juzgar sobre las evidencias que se conocen al respecto. Con el paso del tiempo se ha visto que tienen un conflicto entre la religión y la ciencia, y se ha visto que la evolución es algo que ha pasado y tienen evidencia sobre esto. Las siguientes son las evidencias: registros palinológicos, fósiles, continuidad específica, estructuras vestigiales, entre otros. Ahora, la sistemática filogenética está arraigada principalmente a los principios morfológicos, los que se muestran a continuación. Algunos de ellos serían: los organismos pluricelulares se derivan de los unicelulares, la heterogamia se deriva de la isogamia, o las plantas alótrofas derivan de las verdes. Ahora, la importancia botánica sistemática tiene 4. 1. Lograr una clasificación ordenada de la riqueza vegetal del planeta. 2. El establecimiento de la terminología capaz de ser interpretada por todos los pueblos. 3. Aplicación ventajosa de las leyes de la evolución. 4. Ayudar a la identificación de las plantas útiles tanto como las perjudiciales. Ahora, las colecciones de herbarios. Primero, un herbario es un instrumento fundamental para asegurar la identificación de las especies vegetales y el empleo ventajoso de los sistemas de clasificación. Su importancia de los herbarios. Algunas de esas importancias son: poder conocer exactamente las especies, descubrirlas y enunciar sus características; conocer la riqueza florística de un país y, por extensión, facilitar el reconocimiento de flora en el lugar; o una colección botánica puede tener un valor histórico. Por último, tenemos un ejemplar de un herbario, y principalmente tienen una etiqueta de identificación que tienen los siguientes datos: nombre científico de la planta, nombre vulgar, número de ejemplar, el país de provincia o estado, localidad, nombre del que obtuvo los especímenes, fecha de colección, nombre de quien procedió a su identificación botánica y observaciones. Eso sería todo y gracias por su atención.